Muy bien, en este segundo video de esta serie vamos a ver cómo implementar y cómo entrenar este primer autoencoder convolucional para detectar anomalías en imágenes. Si no han visto el primer video de esta serie, se los dejo por acá enlazado. Recuerden que en ese video hablamos ya del problema que queremos resolver, vimos los detalles del set de datos y entonces pues les sugiero que revisen ese video para que entiendan lo que vamos a implementar acá. Antes de comenzar, como siempre, los invito a darle un pulgar hacia arriba de me gusta a este video si les gusta este tipo de contenido, a que lo compartan con todos sus amigos y conocidos, pues esto me va a ayudar un montón a seguir llevando este contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique un nuevo video. Pero antes de comenzar, los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas, y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Además, se podrán poner en contacto conmigo si están interesados en asesorías para el desarrollo de proyectos o cursos de formación personalizada. Así que listo, comencemos. Muy bien, entonces recordemos que lo que queremos resolver es un problema de detección de anomalías. Lo que estamos intentando es construir un modelo tipo autoencoder que sea capaz de tomar una imagen de un producto o de un alimento, en este caso una nuez, por ejemplo, que no tiene imperfecciones y que nos diga que es una imagen normal. Y que tome una imagen con pequeñas imperfecciones y que nos diga si es o no una anomalía. Entonces ese es el objetivo. En el video anterior ya vimos los diferentes tipos de datos que vamos a tener. Entonces tenemos una gran cantidad de imágenes, más o menos 3.700 aproximadamente para entrenamiento, unas 700, casi 800 para prueba. Y tenemos diferentes categorías de objetos: botellas, cables, cápsulas, tejidos, nueces, etcétera, etcétera. Entonces ya hablamos de ese set de datos, ya vimos las características o la estructura general del autoencoder que vamos a implementar ahora, ya vimos cómo leer el set de datos y ya vimos algunos ejemplos de ese set de datos. Entonces todo eso lo hablamos en el video anterior. Recuerden que el código fuente de lo que vamos a ver acá también lo van a encontrar acá abajo en la descripción. Y entonces la idea es ahora, en este segundo video, ver cómo implementar el autoencoder convolucional y cómo entrenarlo y hacer una primera prueba de qué tan bien está reconstruyendo las imágenes. Recordemos rápidamente las características de un autoencoder convolucional. Ingresa una imagen a color RGB, atraviesa unas capas convolucionales. Recuerden que de las redes convolucionales les hablo en una playlist que les dejo por acá enlazada. Esas capas convolucionales aprenden a extraer las características más relevantes de cada imagen, aprenden eso durante el entrenamiento, y en esta primera fase del autoencoder, que se llama el encoder o el codificador, nos generan una representación compacta de esa información, que son básicamente es un arreglo tridimensional de números, es un tensor, se llama formalmente un tensor. Contiene números, para nosotros no representan nada, pero tienen lo esencial de la imagen. ¿Para qué? Para posteriormente, en la segunda fase, acá del lado derecho, que es el decoder, implementar como los bloques convolucionales pero inversos que nos permitan llegar a la imagen reconstruida. Recordemos que lo que estamos buscando es entrenar el autoencoder solo con imágenes normales para que aprenda a reconstruir muy bien las imágenes normales, y después cuando lo usemos para clasificar anomalías, pues la idea es que si le presentamos una imagen normal, el autoencoder va a reconstruir muy bien una imagen normal, es decir, con un bajo nivel de error cuadrático medio, y si le presentamos una imagen anómala, no la va a reconstruir tan bien y por tanto el error cuadrático medio de la reconstrucción va a ser relativamente grande comparado con el error al reconstruir una imagen normal. Entonces la idea es que luego construiremos unas distribuciones, eso lo veremos ya en el próximo video, pero más adelante construiremos unas distribuciones y buscaremos un umbral sobre ese error para clasificar los datos en una categoría o en otra. En este video entonces nos vamos a enfocar en la construcción de este autoencoder, cómo crear el código de PyTorch para definir la arquitectura y cómo entrenarlo usando únicamente el set de datos de imágenes normales, que es el set de entrenamiento que ya leímos en el video anterior. Entonces ese es el objetivo de este video. Acá voy a definir una arquitectura que no necesariamente va a ser la más adecuada. Esto rigurosamente hablando, tendríamos que afinarlo, pero esta es la arquitectura que voy a usar para el encoder, y la que voy a usar para el decoder pues es como el inverso de la arquitectura del encoder. Entonces el encoder tiene capas convolucionales. Le voy a poner acá una capa convolucional. Como la capa de entrada acepta las imágenes originales, pues va a tener 3 canales de entrada. Acá les sugiero que revisen precisamente un tutorial también donde les explico cómo se implementa una red convolucional,
qué características tiene, eso se los dejo por acá enlazado o en la descripción. Entonces implementamos esta primera capa convolucional con 3 canales de entrada, va a tener 128 filtros, cada uno de 4x4 y una función de activación ReLU. Después de esa capa ponemos una capa de pooling. Esas capas de pooling lo que permiten es comprimir un poco los datos. Vamos a usar filtros de 2x2, stride de 2x2. En el playlist de redes convolucionales les explico esto. Y luego repetimos o replicamos esto, pero cambiando los números de filtros. Entonces acá esto nos genera volúmenes con una cantidad de 128 canales. Entonces en esta otra capa comenzamos con esos 128 canales, usamos el doble de filtros, no 128 sino 256, también de 4x4 y ReLU, el mismo pooling, kernel de 2x2, stride de 2x2, luego entonces si de la capa anterior salimos con 256 canales, a esta capa entramos con ese mismo número de canales, usamos también 256 filtros y una función de activación ReLU y la misma capa de pooling. Y en este punto, después de esta capa de pooling, tendremos precisamente esta representación compacta. Aquí ya saldríamos con esa representación compacta y luego tomamos esa representación compacta y nos devolvemos para reconstruir la imagen. Ahí usamos entonces, en lugar de usar conv2d, usamos conv2d transpose, o más bien conv_transpose2d, es el nombre de la función, que es como una convolución pero en la otra dirección. Entonces en lugar de ir reduciendo el alto y el ancho de la imagen, lo vamos incrementando para recuperar el tamaño original. Y a la salida ponemos una capa, una función de activación sigmoidal. ¿Por qué? Porque las imágenes de entrada están entre 0 y 1. Por tanto, queremos que la imagen reconstruida esté entre 0 y 1 y una función de activación sigmoidal nos arroja valores entre 0 y 1. Entonces ya esas serían las características y la implementación es muy sencilla. También en un video de PyTorch que les dejo por acá enlazado en un tutorial que tengo acá en el canal, pues les explico todo esto en detalle. También en la Academia Online, si quieren mirar, tengo 3 cursos de PyTorch, niveles básico, intermedio y avanzado. Si quieren ver todos los detalles de diferentes tipos de usos que podemos darle a PyTorch o cómo podemos implementar diferentes tipos de modelos en PyTorch, incluyendo este tipo de redes convolucionales. Entonces acá voy a crear la clase AutoEncoder, inicializo la clase y acá creo primero el encoder. Entonces con sequential lo que voy a hacer es ir poniendo una capa después de la otra de manera secuencial. Acá tengo la primera capa, conv2d, 3 canales, 128 filtros cada uno de 4x4, activación ReLU, el pooling con el kernel de 2x2, el stride de 2x2, segunda capa convolucional con 128 canales, 256 filtros, el pooling y tercera y última capa convolucional. Y ya con esto tenemos el encoder, que sería esta primera mitad acá del lado izquierdo del autoencoder. Y el decoder entonces lo implementamos de manera similar, pero con esta función conv2d transpose. Entonces lo llamo decoder, lo monto secuencialmente, conv2d transpose y me voy devolviendo. Entonces salimos con un volumen de 256, ingresamos entonces con 256 canales y nos vamos devolviendo poco a poco, luego a 128 y luego de 128 a 3 canales y la función de activación sigmoidal. Y ya con el método forward, entonces lo que hacemos es procesar un dato. El método forward lo que hace es recibir un dato, una imagen, y la pasa entonces por el encoder, pasa la imagen por el encoder, sobreescribimos esa variable x, y esa variable x, lo que sale de la representación compacta, este sería el x, lo pasamos por el decoder, y este x resultante sería la imagen reconstruida, y eso es lo que retorna el modelo. Y acá ya tenemos la arquitectura creada. Y ya lo que nos queda antes de hacer el entrenamiento es ver algunas características de este modelo. Entonces voy a importar esta librería, Torch Summary, que nos permite fácilmente imprimir en pantalla o ver algunas características del modelo. Importo Summary para imprimir información del modelo. Voy a crear acá una instancia del modelo, es decir, de esta clase AutoEncoder que acabo de crear. Acá simplemente creé la clase como la plantilla, pero todavía no he creado un modelo. El modelo lo creo acá en este punto, cuando le digo AutoEncoder, y acá cuando le digo CUDA es para ponerlo en la GPU. Acá estoy usando la GPU de Google Colab porque tenemos un modelo bastante grande. Como lo van a ver ya en un momento, es un modelo bastante grande. Entonces, para poderlo entrenar de manera ágil necesitamos la GPU. Entonces acá lo estoy moviendo a la GPU con CUDA. Y con Summary, entonces llamo el modelo, le digo que el tamaño de la imagen de entrada o de cada imagen de entrada va a ser de 3 por 224 por 224 y
cuando ejecutamos esto, entonces nos va a mostrar cada una de las capas que tiene el modelo, el número de parámetros que tiene cada una de esas capas. Acá importante, por ejemplo, ver que bueno, el tamaño de la entrada es de 3 por 224 por 224 y acá en la última capa a la salida tenemos una imagen resultante del mismo tamaño de la imagen original. Entonces ahí coinciden perfectamente los tamaños. Y acá otra cosa importantísima es que el modelo tiene casi 3 millones de parámetros. Es un modelo bastante grande, entonces para entrenarlo se va a requerir un buen tiempo, incluso usando la GPU. Entonces para que lo tengamos en cuenta. Y ya teniendo eso claro, veamos cómo entrenar el autoencoder. También el entrenamiento se los muestro en un tutorial que les dejo por acá enlazado, el que les mencioné anteriormente. Entonces voy a cargar primero un data loader. Recordemos que en el video anterior habíamos creado un dataset. Acá habíamos creado el dataset de entrenamiento, este que tenemos acá. Y el data loader lo que hace es tomar el dataset y nos crea lotes de imágenes. Entonces acá tenemos casi 3700 imágenes en el dataset, pero esas 3700 imágenes del dataset de entrenamiento no se las puedo presentar al modelo de golpe en cada iteración porque vamos a empezar a tener problemas de almacenamiento en la memoria RAM. Entonces tenemos que presentárselas por lotes, por pequeños paquetes de imágenes, y eso es lo que hace en esencia el data loader. Entonces el data loader lee paquetes de imágenes, hace las transformaciones de las imágenes, le presenta ese paquete al modelo, borra el paquete de memoria y carga el siguiente paquete, y así hasta que complete la totalidad del set de entrenamiento en cada iteración. Eso es lo que hace el data loader. Entonces ese data loader acepta como entrada el set de entrenamiento. Acá le defino el tamaño del lote. Voy a tomar lotes de 32 imágenes para no tener problemas acá con la memoria RAM, y con Shuffle Through lo que hago es, cada vez que se tome un lote se mezclan aleatoriamente las imágenes, y acá entonces creo el loader. Ahora entonces voy a crear la instancia del modelo y lo muevo a la GPU. Entonces acá también voy a encontrar la GPU de esta forma, le digo torch.device, entonces el device es CUDA, es decir, es la GPU. Si la GPU está disponible, y si no, pues simplemente utilice la CPU de Google Colab. Acá como está activada la GPU, pues el dispositivo será CUDA, eso quedará almacenado en la variable device, y entonces creo la instancia del autoencoder y con to lo muevo ¿a dónde? Al device, al dispositivo, es decir, a la GPU. Y ya tenemos el modelo montado en la GPU. Tenemos que, como cualquier modelo de Deep Learning, tenemos que definir la pérdida de entrenamiento. Entonces la pérdida va a ser el error cuadrático medio entre la imagen que predice el modelo y la imagen de entrada. La idea es que esa pérdida sea lo más pequeña posible. Esa es la pérdida que va a guiar el entrenamiento, y el optimizador es el algoritmo que va a ajustar los parámetros del modelo. Eso lo voy a definir acá como Torch Optim Adam. Adam es un algoritmo de entrenamiento basado en el gradiente descendente. Le presento los parámetros del modelo, le pongo una tasa de aprendizaje de 10 a la menos 3 y vamos a ejecutar, como el modelo es tan grande, vamos a ejecutar solo 10 iteraciones de entrenamiento. En cada iteración entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir a PyTorch que voy a entrenar el modelo, entonces explícitamente le digo acá modelo.train para explícitamente indicarle que se va a hacer entrenamiento. La pérdida, en cada iteración entonces voy a ir acumulando el valor de la pérdida, porque como le voy a presentar lotes de 32 imágenes, pero el set de entrenamiento total es como 3700 imágenes, entonces cuando le presente cada lote, calculo el error sobre esas 32 imágenes y acumulo ese valor de error acá. Ese valor comienza en 0, pero lo voy acumulando. Y entonces me voy al train loader, es decir, comienzo a leer lotes de datos, leo las imágenes, leo las etiquetas, pero acá por eso coloco el guión de piso, porque las etiquetas no nos interesan. Por ahora, como estamos en entrenamiento, queremos es mostrarle las imágenes al modelo. Y entonces, primero, como el modelo está en la GPU, muevo las imágenes también a la GPU. Images to device, sobrescribo esa variable, le presento las imágenes al modelo para generar las predicciones, es decir, acá serán las imágenes reconstruidas. Obviamente en las primeras iteraciones las reconstrucciones no serán muy buenas, pero progresivamente el modelo tiene que ir aprendiendo a reconstruir cada vez mejores imágenes. Después de generar esas predicciones, entonces calculo la pérdida que es el error cuadrático medio. ¿Entre qué y qué? Entre las predicciones y las imágenes originales. Entonces acá me está calculando 32 pérdidas porque tengo lotes de 32 imágenes. Bueno, realmente me calcula la pérdida promedio por cada imagen, es decir, acá esto me da un número
que es el promedio de las pérdidas que se obtuvieron con las 32 imágenes realmente, y acá es donde se actualizan los parámetros del modelo como tal. Acá es donde se hace la parte central del entrenamiento. Entonces se inicializan los gradientes, acá con los backward y optimizador step se actualizan los parámetros, y luego entonces almacenamos la pérdida en el acumulador, es decir, a este acumulador que estaba en 0 inicialmente le sumamos más igual el valor de la pérdida, pero como esta pérdida está promediada entre las 32 imágenes, yo quiero la pérdida total, entonces lo multiplico por el número de imágenes. Cuando le digo images, que son las imágenes que están en este lote, size 0 lo que me dice es, pues ahí tenemos 32 imágenes, es decir, la pérdida promedio por imagen en ese lote la multiplico por 32 para que me dé la pérdida total, y eso lo acumulo acá. Y eso lo repito una y otra vez hasta que en cada iteración le presento las 3700 imágenes de entrenamiento. Cuando le presento al modelo las 3700 imágenes de entrenamiento, en ese punto ya puedo decir que se completó una iteración, y entonces acá, terminada esa iteración, calculo la pérdida ya de la iteración completa. Entonces tomo la pérdida acumulada, la pérdida total que venía acumulando acá precisamente cuando le presenté cada lote, y lo divido sobre el número total de imágenes que tiene el set de datos para tener la pérdida promedio ya por imagen. Y entonces acá simplemente en pantalla imprimo ese progreso, imprimo epoch, es decir, iteración 1, 2, 3, ¿de cuántas? De 10, e imprimo el valor de la pérdida. Esto es importante porque eso me va a permitir ver cómo va evolucionando la pérdida. Entonces, comencemos este proceso de entrenamiento. Va a tomar aproximadamente unos 10-15 minutos, dependiendo de la GPU de Google Colab que tengan, y entonces en 10-15 minutos vamos a ver qué ha ocurrido con este entrenamiento. Muy bien, y después de completar el entrenamiento, acá en esta GPU que me proporciona Google Colab tomó más o menos 10 minutos, pues vemos que se han completado las 10 iteraciones. Comenzó teniendo un error el modelo de 0.019, un error cuadrático medio, y en la última iteración bajó a 0.007. Entonces vemos que progresivamente se ha reducido el error. Luego tenemos un buen entrenamiento. Lo ideal sería pues entrenarlo por muchas más iteraciones, pero digamos que con esto ya podemos tener una idea del potencial que tiene este modelo, que es lo que nos interesa por ahora determinar. Entonces, ya teniendo el modelo entrenado, hagamos una pequeña prueba. Todavía no vamos a hacer la clasificación, vamos a ponerlo a prueba para tener una idea de qué tan bien reconstruye una imagen normal y una anómala. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a extraer unas imágenes del set de prueba, dos imágenes en particular, una normal y una anómala. Las voy a pasar precisamente por el modelo entrenado, voy a obtener las reconstrucciones y voy a graficar la imagen original y la reconstrucción, simplemente para de manera visual tener una idea de qué tan bien está haciendo las reconstrucciones. Entonces, recordemos algunas cosas. Acá en esta variable test dataset class2idx nos muestra la equivalencia entre la categoría y la etiqueta, anomalía categoría 0, normal categoría 1. Entonces vamos a recordar eso simplemente porque acá lo vamos a necesitar en un momento. Acá simplemente me voy a ir al set de prueba, voy a extraer la imagen 600 con su categoría, eso es una imagen normal, lo vamos a ver en un momento, y una imagen anómala es, por ejemplo, la imagen 0, el dato 0. Entonces ejecutemos esto. Entonces anomalías se etiquetan con 0, imágenes normales se etiquetan con 1. Entonces fíjense que la etiqueta de label normal de la primera imagen que obtuve es 1 precisamente, luego eso nos dice que efectivamente esta es una imagen normal y la otra tiene etiqueta 0, luego es una imagen anómala. Teniendo ya esto claro, entonces generemos las reconstrucciones. Primero entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya he leído las imágenes o he extraído las imágenes del set de prueba. Primero las tengo que mover a la GPU, entonces uso acá unsqueeze to device para moverlas a la GPU. Luego entonces se las presento acá al modelo. Acá unsqueeze es porque generalmente me va a decir que tengo una imagen de 1 por 3 por 224 por 224, donde este 1 hace referencia a que tengo una imagen porque extraje tan solo una. Y entonces, como este 1 no es necesario, pues simplemente lo quito y eso lo quito con unsqueeze. Entonces, de esa manera nos queda de 3 por 224 por 224, que es el tamaño que tiene la imagen de entrada que presento al modelo. Entonces, tomo la imagen normal, se la presento al modelo que acabamos de entrenar.
Acá tengo la imagen normal reconstruida. Hago lo mismo con la imagen anómala. Tengo las dos reconstrucciones. Acá voy a crear una grilla de 2×2 para mostrar las dos imágenes originales, normal y anómala, y sus reconstrucciones. Acá entonces en la primera ubicación, esquina superior izquierda, coloco con IMShow la imagen normal, esta que tenemos acá, teniendo en cuenta que tengo que intercambiar estos planos para que me quede no de 3×2×24×2×24, sino de 2×24×2×24×3. Eso lo hago con permute. Para poderla mostrar la tengo que convertir a NumPy, entonces acá está como un tensor, la tengo que convertir a NumPy. Y antes de eso la tengo que pasar a la CPU porque está en la GPU. La monté en la GPU porque tengo que usar el modelo que está montado en la GPU. La desmonto de la GPU con CPU y la convierto a NumPy. Y ya tengo entonces la imagen original. Acá la imagen reconstruida, entonces lo mismo, squeeze, permute, sacamos la imagen de ahí, la pasamos a la CPU y la convierto al formato NumPy. Y acá entonces simplemente digo normal original y normal reconstruida. Y hago lo mismo con la imagen anómala original y su reconstrucción. Y acá esto es simplemente para quitar las etiquetas de los ejes en la imagen que vamos a mostrar. Graficamos esto y tenemos entonces acá imagen original normal, imagen reconstruida normal. Sí conserva algunas características de la imagen, pero como no tenemos tantas iteraciones, pues obviamente la reconstrucción no es tan buena. Cosa importante para observar acá de momento, acá nos aparece un pequeño artefacto. De hecho esto va a aparecer, ya lo ven ustedes en la imagen anómala reconstruida, también ven este artefacto. Ya vamos a hablar de este artefacto, de esta zona gris, esta pequeña barra gris vertical y horizontal en el extremo de la imagen. Ya vamos a hablar en un momento de ello. Y la imagen anómala también la está reconstruyendo y acá también tiene el artefacto. Entonces acá vemos que pues la reconstrucción en principio no es tan buena, pero la idea es que esto lo tenemos es que cuantificar esos errores de la reconstrucción. Más allá de inspeccionar esto visualmente, tenemos es que cuantificar esas diferencias en cada caso entre la reconstruida y la original, pero lo que sí podemos ver es que son más o menos de la misma calidad, es decir, no son muy buenas reconstrucciones las dos. Sí reconstruyen algunos aspectos de la imagen, pero no los detalles, y lo que nos importa acá son precisamente los detalles. Y hablemos entonces del artefacto. ¿A qué se debe este artefacto? A que cuando si me devuelvo acá al autoencoder, entonces la parte del encoder me genera la representación compacta del dato, y luego a partir de esa representación compacta, con el decoder lo que hago es restaurar la imagen original o intentar restaurar la imagen original. Acá se aprenden unos parámetros, pero para restaurar el tamaño original se usa conv2d transpose, y ese conv2d transpose pues es el que generalmente produce esos artefactos. Porque lo que estamos tratando es de tomar ese volumen y reconstruir una imagen que nos quede exactamente del mismo tamaño de la imagen original. Efectivamente acá las imágenes son del mismo tamaño, pero como estamos forzando el modelo a que reconstruya esas imágenes del mismo tamaño, a veces lo que hace es rellenar con valores acá en color gris, por ejemplo, pueden ser valores de 0,5, los que está agregando ahí para completar esos datos faltantes y generar una imagen del mismo tamaño. Entonces esto es importante, ¿por qué? Porque este artefacto, cuando calculemos, recordemos que la lógica es calcular el error que existe entre la imagen reconstruida y la original, pues ese error no lo podemos calcular teniendo este artefacto. Entonces la idea es eliminar este artefacto o eliminar esta porción de cada imagen. Esos son más o menos 10 píxeles. Eliminamos estas porciones de las imágenes, tanto original como reconstruida, para luego sin el artefacto poder calcular ese error. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora precisamente. Entonces lo que voy a hacer es simplemente generar este mismo gráfico que tenemos acá, pero le voy a quitar esta porción que contiene el artefacto, que son como los últimos 10 píxeles. Si me muevo por filas en la imagen son más o menos los últimos 10 píxeles, y si me muevo por columnas son más o menos los últimos 10 píxeles también. Entonces simplemente acá tomo la imagen normal y le quito, fíjense que preservo los canales, pero en el alto y en el ancho quito los últimos 10, por eso coloco 2 puntos menos 10 por filas y los últimos 10 por columnas, y lo mismo en la imagen reconstruida. Esto es simplemente para verificar que si quito esa porción estoy preservando la porción de las imágenes que nos interesa, y lo mismo para las anomalías. Entonces hagamos el mismo gráfico eliminando esos elementos, tenemos el mismo resultado pero ya no aparecen los artefactos. Entonces ya con esto
tenemos una primera prueba de que el modelo está generando unas predicciones, no son tan buenas, pero lo que nos interesa ahora entonces es cuantificar esos errores, construir las distribuciones de errores para imágenes normales y anómalas y luego intentar encontrar un umbral que nos permita separar normales de anómalas. Eso es lo que vamos a ver precisamente en la tercera parte de esta miniserie. Así que recuerden, antes de terminar, que si tienen alguna duda de lo que acabamos de ver en esta segunda parte, pues simplemente la pueden dejar abajo en los comentarios. Y recuerden que el código fuente de esta segunda parte de la miniserie también lo pueden encontrar en la descripción del video. Así que por ahora esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en el próximo tutorial.